Bien, buenas noches. Vamos a seguir leyendo y discutiendo y quizás creándonos dudas al respecto de alcanzando los mundos superiores. Seguimos en el capítulo, más bien en el punto 19, que es el de los diferentes, el asunto, el maestro discute, más bien escribe acerca del alcance espiritual. Seguimos leyendo. Dice así: de manera similar, en nuestro mundo consideramos a otra persona cercana a nosotros debido a la sensación, de cercanía que experimentamos, en vez de la proximidad de la persona a nosotros. Así como en nuestro mundo, cuanto mayor es la distancia inicial de la separación, más grandes son los obstáculos puestos en el camino de lo deseado. El mayor es el placer que recibimos de lograr aquello por lo cual nos esforzamos. Por esta razón, el Creador coloca el alma en una condición que es la más distanciada y contraria a él. Y el maestro se está refiriendo a este mundo. Es la condición más distanciada y la más contraria a sus propiedades de él. Así es nuestro mundo. Veamos qué más dice. Él, dice el maestro, se ocupa por completo como la fuente de todos los placeres y planta el alma. La planta en un cuerpo con el deseo de derivar placer de todo lo que le rodea. Esa es la característica de este mundo. Es difícil entenderlo por la cantidad de deseos y de placeres que en nuestra mente y en nuestras sensaciones están presentes. Pero esto es todo lo que hay. Por esta razón, repito, el Creador coloca el alma en una condición que es la más distanciada y la más contraria a él. Él se oculta por completo, dice el maestro, como la fuente de todos los placeres. Sentimos placer y nunca nos imaginamos siquiera que todo esto viene de él porque está oculto por completo. Él se oculta por completo, dice el maestro, como la fuente de todos los placeres. Y además planta el alma en un cuerpo con el deseo de hacer, revelar, sentir, derivar placer de todo lo que nos rodea. Sigo leyendo. A pesar de la ocultación del Creador y de los obstáculos puestos por los deseos de nuestro cuerpo, a pesar de eso, podemos desarrollar un deseo por dentro para acercarnos y aferrarnos al Creador. Entonces, precisamente por estos obstáculos causados por la oposición del cuerpo, sentiremos un deseo mucho mayor de recibir placer del Creador. Mucho más que aquel que fue antes de la envoltura de nuestras almas dentro de nuestros cuerpos.
Así funciona nuestra materialidad. Puedes pensar todos los esquemas habidos y por haber. Puedes dar todas las razones más razonables o menos razonables, pero esto es la causa principal y única, la causa de causas. Así funciona la materialidad, aunque no nos gusta muchas veces aceptarlo, o nos causa miedo, o no entendemos ni jota de esto. Pero así es. Sigo leyendo. El método o la instrucción de cómo podemos aferrarnos al Creador se le conoce como Kabbalah. Que es derivada de un verbo en hebreo que se llama lekabel. Y lekabel quiere decir recibir placer del Creador. Punto. Así pues, con la ayuda de las palabras y descripciones de nuestro mundo, la Kabbalah nos va a relatar o nos relata las experiencias del mundo espiritual. Dice el maestro, de acuerdo a la Kabbalah, todo lo dicho en la Biblia, y que dice que incluye los 5 libros de Moisés, los escritos y los profetas, todo lo dicho en la Biblia es para enseñarnos cómo alcanzar la meta de la creación. La Kabbalah ve este significado en las siguientes palabras, dice el maestro, y abre comillas, y dice así: al comienzo, es decir, al comienzo del trabajo sobre uno mismo, que es el inicio de un mayor acercamiento al Creador, al comienzo, nuestros antepasados, que significa que es el estado inicial de los deseos de una persona, eso es nuestros antepasados, eran adoradores de ídolos. Es decir, ¿qué quiere decir con adoradores de ídolos? Que todos los deseos personales fueron dirigidos a la generación de placer. Punto. Repito esto porque es muy significativo, sobre todo cuando uno empieza a ver y a entender y a estudiar el camino de la Kabbalah. Dice el maestro, repito, la Kabbalah ve este significado en las siguientes palabras y abre entre comillas. Al comienzo, cuando ¿a qué comienzo se refiere? Bueno, al comienzo del trabajo sobre uno mismo, que es al inicio de un mayor acercamiento al Creador. Por eso dice, al comienzo, nuestros antepasados, ¿qué es? ¿Qué significan nuestros antepasados? El estado inicial de los deseos de una persona. Nuestros antepasados, en el comienzo, eran adoradores de ídolos. ¿Qué significa adoradores de ídolos? Que son todos los deseos personales están dirigidos a la generación de placer. Placer sentido por uno mismo. Punto. Eso significa adoradores de ídolos. No como lo quieres ver tú o como nos han enseñado a verlo. Todos los deseos personales fueron dirigidos a la generación de placer. Bueno,
Y luego, sigo leyendo, el Creador eligió uno de ellos. ¿Cuál es? ¿Qué quiere decir con que eligió uno de ellos? Que de todos los deseos del individuo, elige uno. ¿Cuál es ese uno? Unirse con el Creador. Así pues, le dio la orden de separarse de su tierra y de su pueblo y establecerse en un lugar diferente. ¿Qué es establecerse en un lugar diferente? Que a fin de percibir al Creador, debemos elevar un deseo por sobre todos los otros. Debemos elevar el deseo que es unirse con el Creador por sobre los otros deseos. El deseo de percibir al Creador y distanciarnos. ¿De quién te vas a distanciar? De los otros deseos personales. Distanciarnos a nosotros mismos de otros deseos. Ese es el propósito de vida. Sigo leyendo. Ya hablaremos más profundamente de lo que significa propósito de vida. Sigo leyendo. Si podemos elegir solo uno de los deseos, cultivémoslo y vivamos únicamente por él. Este es el deseo de unirnos con el Creador. Entonces, eso es como si pasáramos a una vida diferente, literal y simbólicamente hablando, yo le aumentaría. Pasamos a una vida diferente. Y créanmelo, es una vida llena de espiritualidad. Sigo leyendo. Si deseamos avanzar o si ya estamos en el sendero, directamente hacia el Creador, entonces a esa situación de que estemos avanzando hacia el Creador directamente, entonces vamos a ser llamados Israel. Eso es lo que quiere decir Israel. No que naciste en Tel Aviv o en Haifa o allá. No. Eres Israel porque vas directamente hacia el Creador y con ese único deseo. Y la palabra Israel lo dice porque es derivado de las palabras Yashar, que es directo, y El, que significa al Creador, directo al Creador. Punto. No le metas más cosas al asunto de Israel. Por favor, no le metas más cosas. Que existe un país y una cultura que se dicen llamar Israel y tienen su costumbre y tienen inclusive su religión y tienen su historia y tienen su cultura, eso es otra cosa. Es como cualquier pueblo de la tierra. Los verdaderamente llamados Israel son los que están con esta característica, directos al Creador. La creación del mundo, incluyendo su concepción y manejo, permite al mundo existir y avanzar de acuerdo a un plan o al plan predeterminado hacia el fin por el cual fue creado. Punto. Punto número 20. El retorno al Creador. Ya, entonces queda claro
que el camino espiritual es aquel donde el deseo único de parecerse o de acercarse al Creador, pues es el camino de la espiritualidad. Pero aquí no termina todo. Aquí es necesario entender qué es acercarse al Creador o retornar al Creador. Es muy importante saber a qué se refiere esto. Vamos a ver qué nos dice el maestro. A fin de implementar la supervisión divina, leo, y permitir así la libre elección en las acciones del hombre, dos sistemas de gobernación fueron creados. En oposición a cada fuerza pura y positiva, hay siempre una fuerza contraria, impura y negativa. Para los que ya llevamos un poquito más de tiempo en Kabbalah, sabemos que va a recaer este análisis en la línea derecha y en la línea izquierda respectivamente. ¿Ok? Pero por lo pronto vamos a entender esto. En oposición a cada fuerza pura y positiva, hay siempre una fuerza contraria, impura y negativa. 4 mundos de Abia, es decir, que son las iniciales del mundo de Atzilut, A, B del mundo de Beria, Y de Yetzirah y A de Asiyah, Abia, de Kedushah, que quiere decir que son positivos. 4 mundos Abia de Kedushah positivos fueron creados y que son opuestos a 4 mundos negativos e impuros también de Abia, de impureza o de tumá. Y esto es una concepción que vamos a trabajar desde el primer escalón hasta el escalón número 125 en todo el proceso del camino espiritual. Siempre vamos a estar así. Hay mundos espirituales, el lado positivo y el lado negativo. Y tenemos que entender qué quiere decir el maestro cuando dice positivo y cuando dice negativo. Nada se parece en la concepción de lo que creemos en este mundo. Es una cosa nueva que vamos a entender. Más adelante lo veremos. Sigo leyendo por lo pronto. En nuestro mundo, la diferencia entre los poderes puros e impuros no es aparente, así como tampoco parece haber ninguna diferencia entre alguien que está ascendiendo espiritualmente hacia el Creador y aquel quien no se desarrolla espiritualmente. Nosotros mismos no somos capaces de saber la verdad respecto a si estamos progresando o si permanecemos estáticos. Es muy complicado saber esto. Y no podemos determinar si una fuerza positiva o negativa está actuando sobre nosotros. Y creemos que cuando vemos una fuerza, la juzgamos y decimos esta es negativa o esta es positiva. No la reconocemos y mucho menos reconocemos la consecuencia de estas fuerzas sobre nuestro camino. Y eso complica aún más y confunde aún más en el camino espiritual. Por eso, entre otras cosas, esta es una razón por la cual hay que rodearse de amigos y rodearse de un maestro especialista en esto, que ya ha verificado y caminado sobre esto. Bueno, ya veremos esto más profundo.
Y no podemos determinar si una fuerza positiva o negativa está de acuerdo sobre nosotros. Por lo tanto, la percepción y confianza de que nuestros senderos son verdaderos y correctos es extremadamente engañosa. Y muy a menudo es muy normal encontrar que no estamos eligiendo correctamente. Es la normalidad, que lo que estamos eligiendo lo estamos eligiendo incorrectamente. Así de engañoso y de confuso es el camino, sobre todo al principio. Sigo leyendo. Pero si estamos al comienzo de nuestro viaje espiritual, el maestro pregunta, y porque todos nos lo preguntamos, ¿cómo podemos avanzar correctamente a fin de alcanzar la meta de la creación y la meta de nuestra existencia si estamos en un mar de confusión y de engaño? Pregunta lógica y muy razonable. Y el maestro sigue discerniendo sobre esto. Sin una comprensión definitiva de lo que constituye lo bueno y lo malo para nuestro destino final y para nuestro bienestar verdadero y eterno, sin una comprensión definitiva, y no en vez de la satisfacción ilusoria y efímera, pregunta el maestro, ¿cómo podemos encontrar el camino correcto en este mundo? Y destaca aquí el maestro lo siguiente: toda la humanidad está vagando perdida, como en un bosque, creando teorías equivocadas de la meta esencial de la vida y de cómo lograrla. Toda la humanidad. Incluso aquellos entre nosotros, se refiere a los que estamos iniciando el camino de la Kabbalah, incluso aquellos entre nosotros en el punto inicial del sendero apropiado, no tienen ningún hito y son incapaces de determinar si sus pensamientos y deseos son correctos o no. No hay que perder de vista esto que el maestro está diciendo. Cuando estés dentro del estudio de la Kabbalah, como ahorita, siempre duda de tus decisiones y ten más cuidado al respecto. Te vas a equivocar. Y pregunta el maestro, lo lógico, ¿será posible que el Creador nos haya creado sin prepararnos con algún tipo de ayuda para superar nuestro estado de desesperación no solucionable? ¿Será posible? El sentido común, dice el maestro, dice que no es razonable crear algo con una meta clara y luego abandonar el proceso en manos de criaturas tan débiles y ciegas como nosotros, hablando del proceso espiritual, ¿eh? Ciertamente, dice el maestro, el Creador no habría actuado de esta manera. Así, probablemente, de todas las situaciones, Él nos dio una manera de encontrar el sendero apropiado. De hecho,
La única manera es ir por encima de la razón. Y he aquí una de las primerísimas reglas cuando entras a la Kabbalah. La única manera es ir por encima de la razón. ¿Qué significa ir por encima de la razón? Significa que lo que estás viendo y aprendiendo de Kabbalah no es igual a lo que has aprendido en la materialidad. Y lo debes de saltar. No lo debes de quitar, lo debes de saltar. Porque seguramente si vas por dentro de la razón te vas a equivocar. Entonces hay que ir por encima de la razón, saltar lo que tu razonamiento te está dando. Ya hablaremos más profundamente del asunto de ir por encima de la razón. Una de las primerísimas y continuamente reglas que tenemos que hacer en Kabbalah, ir por encima de la razón. Bueno, de hecho, sigo leyendo y repito, la única manera es ir por encima de la razón. En todos nuestros caminos experimentamos fracasos y aprendemos por dónde no debemos ir. No tenemos éxito en una acción a menos que tropecemos primero. Cuando sentimos que hemos llegado a un estado de tropiezo, tras problema, tras dolor, y eso nos desespera, estamos ya en un estado de desesperación, y eso nos hace voltear a ver al Creador. Y he aquí una segunda regla muy importante. De hecho, sigo leyendo, existe una confirmación muy importante de la exactitud del sendero elegido. Y esa es la segunda regla más importante de la Kabbalah, la ayuda del Creador. Aquellos que eligen el camino de los mundos espirituales había impuros y egoístas, en contraposición contra los puros y altruistas. Aquellos que eligen el camino de los impuros y egoístas, pues no van a alcanzar su destino espiritual. Pierden toda su fuerza en el proceso y finalmente llegan a la barrera de la desesperación máxima. ¿Cuántas veces hemos visto que amigos llegan a desesperarse porque no encuentran algo que les diga que están bien o que están mal o no llena sus expectativas y se desesperan? Y el grado de desesperación y de angustia es tan grande que se disminuye tu deseo de alcanzar al Creador. Y decides por dentro de tu razón que estás equivocado y te vas. O estás inquieto y entras, sales. Eso lo vemos a diario y lo hemos visto por muchos años aquí. Esta desesperación máxima, puesto que no ganan por parte del Creador la divulgación del panorama completo de la creación. Pero, por otra parte,
Los que siguen los caminos de los mundos puros de Abia, en cuanto al sendero que debemos tomar, cómo debemos actuar y cuáles pensamientos debemos elegir, nos ayudarán a lograr nuestras metas, independientemente de los pensamientos y deseos que recibimos de ambos, el mundo puro y el mundo impuro. Pero le seguimos dando y le seguimos machacando y persistiendo. Y aquí el maestro dice y revela lo siguiente: la diferencia entre los que siguen el camino correcto y los que yerran es que los que siguen el camino correcto están revelando al Creador, las enseñanzas del Creador. Y esto los va a acercar más. En cambio, los que yerran no podrán acercarse al Creador. De tal manera, si vemos que los senderos de la Kabbalah, bájale por favor, si vemos que los senderos de la Kabbalah no se hacen aparentes a nosotros, dice el maestro, entonces debemos concluir que este camino es incorrecto. Aunque el entusiasmo, aunque la firme convicción e imaginación puede que señalen hacia otra dirección e indiquen que ya hemos alcanzado ciertas alturas espirituales. Y tal final es común entre aquellos que estamos involucrados en estudios no profesionales acerca de la Kabbalah y de filosofías místicas. Nuestro sendero completo de la ascensión espiritual a lo largo de las etapas de los mundos Abia puede ser descrito, dice el maestro, como un empleo alternante de fuerza que emana de cada etapa consecutiva en las que nos encontramos en cualquier momento. Es decir, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo. Una fuerza alternante. Cada una de estas fuerzas se denota por una letra particular del alfabeto hebreo. Ya lo veremos más adelante. Es decir, dice el maestro, cada letra simboliza una fuerza espiritual que gobierna una cierta fase en el camino de los mundos Abia. Pero esto es con el paso del estudio y del esfuerzo interno, y poco a poco lo vamos descubriendo. Sin embargo, dice el maestro, solamente una fuerza puede salvarnos y liberarnos del dominio de los deseos egoístas. Y esta fuerza es la bendición del Creador, la bendición del otorgamiento. Más adelante vamos a ver que otorgamiento y creador son dos cosas muy íntimamente ligadas y parecidas, donde no hay frontera entre otorgamiento y creador. Parecen ser lo mismo. Bueno, esta fuerza es la bendición del creador o del otorgamiento, denotada en el alfabeto hebreo por la letra Bet.
Sigo leyendo. No hay fuerza opuesta correspondiente en los mundos impuros de Abía, puesto que la bendición se origina del único e incomparable Creador. Y no puede haber nada igual a Él en cualquier mundo impuro de Abía. Por lo tanto, el mundo existe solamente a través de la bendición del Creador. Y solamente esta bendición puede iluminar la distinción entre el bien y el mal. Tenemos que entender qué quiere decir el maestro con bendición del Creador. Y solamente, repito, esta bendición puede iluminar la distinción entre el bien y el mal. O más precisamente, entre lo que trae el bien a una persona y lo que funciona en detrimento para esa persona. Únicamente con la bendición del Creador puede uno distinguir las fuerzas puras y las fuerzas impuras, y entonces superar las impuras a lo largo de todo el sendero de la vida de uno hasta el final de la creación. Y remata el maestro. Esto demuestra claramente si uno se está engañando a sí mismo o si está verdaderamente entrando en los mundos espirituales. Cada fuerza en el reino de las fuerzas impuras del mal existe solamente porque recibe sustento de una fuerza correspondiente, pero contraria a la existente en el reino de las fuerzas puras. La única excepción es la fuerza derivada de la bendición del Creador. De tal modo, este mundo no podría haber sido creado con cualquier fuerza, a excepción de la única brotada de la bendición del Creador. Sin ser disminuida en el proceso, esta fuerza emana del Creador e impregna el espectro entero de los mundos, alcanzando todo el camino hasta abajo, hasta la etapa inferior de los mundos, es decir, hasta nuestro mundo, hasta el mundo material, el nuestro. Esta fuerza es capaz de rectificar las creaciones, dándoles la fuerza para mejorarse y comenzar a ascender espiritualmente. Es con la ayuda de esta fuerza que el universo fue creado. Por lo tanto, las fuerzas egoístas impuras pues no pueden disminuir su poder ni aprovecharlo para su propio beneficio, puesto que las fuerzas impuras tienen efecto solamente donde las fuerzas puras están débiles. Por lo tanto, la fuerza pura definitiva nos ayuda a distinguir entre los pensamientos puros e impuros. Nos ayuda a distinguir. Primero, nos ayuda a reconocer qué quieren decir los pensamientos puros y qué quieren decir los pensamientos impuros. Y esto nos ayuda ya, por tanto, a distinguirlos. Y dice el maestro, ya que tan pronto nuestros pensamientos se dirigen lejos del Creador,
el poder de la fuerza de la bendición empieza a desaparecer. Los sonidos de las letras, que son las famosas Nekudot, simbolizan el flujo de la luz, la percepción del Creador. Nuevamente, mientras vayamos yendo a la mayor profundidad de nuestro estudio, vamos a entender perfectamente qué significan Nekudot, porque lo vamos a ir sintiendo en nuestro interior. Bueno, los sonidos de las letras, Nekudot, simbolizan el flujo de la luz, la percepción del Creador. Cada percepción del Creador, y he aquí algo muy importante y que no debemos de olvidar, cada percepción del Creador, cualquier sentimiento espiritual, comprende 10 sfirot. Cualquiera. Y están catalogadas según la pureza. Estas 10 sefirot, según la pureza o el acercamiento con el Creador. De tal manera que la más alta es Keter. Los sonidos corresponden a la gradación siguiente. 1. Kamatz. 2. Pataj. 3. Segol. 4. Seiré. Shva, número 5. 6. Jolam. 7. Hirik. 8. Kubutz. 9. Shuruk. Y la 10ª es sin sonido, es decir, el correspondiente a Malhut. La etapa final de la percepción, la cual nunca llega a ser llenada. A veces, en el proceso de avance hacia la meta de acercarnos más al Creador, de repente nos sentimos débiles, puesto que carecemos del conocimiento de la Kabbalah. Y entonces somos incapaces de realizar cualquier acto desinteresadamente. En lugar de eso, nuestros pensamientos solo se preocupan en nuestro éxito en este mundo. Y poco a poco empezamos a caer en la desesperación. Y nos decimos que la capacidad de acercarse al Creador, pues solamente le fue dada a gente especial, con poderes especiales en el nacimiento. Así como esos poderes, pues cualidades, pensamientos y deseos apropiados para esa meta, y cuyos corazones anhelan la Kabbalah y el automejoramiento. Pero después, conforme tú persistes y sigues estudiando, surge otra sensación, el reconocimiento que cada uno tiene un lugar preparado al lado del Creador y que cada uno, tarde o temprano, será merecedor de los placeres espirituales al aferrarse al Creador. Y entonces saldremos a flote, ¿sí? A flote de nuestra desesperación y llegaremos a reconocer que el Creador o el otorgamiento es todopoderoso y planea el sendero de cada uno. Sabe lo que cada uno de nosotros siente, nos conduce y espera que lo busquemos. Espera que lo busquemos.
con la petición de acercarnos más a Él. Luego, recordaremos que más de una vez nos hemos dicho eso, pero nada ha cambiado. A fin de cuentas, permanecemos sumergidos en pensamientos de nuestra despreciable debilidad e insignificancia. Y todavía más adelante, si llegamos con persistencia, nos vamos a dar cuenta que esta sensación es enviada a propósito por el Creador para que pudiéramos superarla. Así, con este proceso se van apareciendo distintos obstáculos, pero todo es para que nos fortalezcamos y lo podamos superar. Nada que se te aparece en este mundo deja de ser superable. Todo lo que aparece es superable. Así que el concepto de víctima es un concepto un tanto tonto. Todo es superable, todo. Bueno, entonces comenzamos a trabajar en mejorarnos bajo esta situación, utilizando toda la voluntad que poseemos. De repente, recibimos de la condición futura a la cual aspiramos. Esto significa que la luz del estado futuro empieza a brillar allá, a lo lejos, así lo percibimos. Y empieza a acercarse y a rodearnos, puesto que no puede brillar por dentro mientras nuestros deseos sigan siendo egoístas por naturaleza. Esta luz o placer espiritual no puede entrar y brillar y complacernos totalmente en todos nuestros deseos. Como creaciones, somos una esencia concentrada de deseos egoístas. Y somos conocidos como seres humanos. Una esencia concentrada de deseos egoístas. O una esencia concentrada de deseos de recibir placer para nosotros mismos. Esto quiere decir deseos egoístas. Así pues, el Creador, por otra parte, está totalmente despojado de cualquier cosa egoísta. Por consiguiente, retornar al Creador o aferrarse a Él o llegar a percibirlo, viene como consecuencia de convertirse en equivalente de forma a Él. Es decir, viene como consecuencia de transformar nuestros deseos del egoísmo hacia el otorgamiento. Punto. Y esto es el retorno al Creador, que los cabalistas le llaman un retorno superior. Y esta es la razón por la que el retorno al Creador o una fusión con Él, un reconocimiento
a su existencia, no puede ser considerado de otra manera, más que la transformación del ego en altruismo, del ego a otorgamiento. Y este retorno al Creador se le conoce como Teshuvah en hebreo. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar y para la siguiente vamos a seguir discerniendo este asunto de este punto número 20. Por lo pronto, aquí le dejamos y nos vemos para la próxima ocasión. Muchas gracias. Buenas noches.